universitaria y la comunidad de economistas le da la bienvenida a nuestro profesor invitado, el economista Javier Milei. Gracias, Javier, por tener la confianza de venir a la UNAM a platicar. El conocimiento de todas las ideas, por más diversas que sean, es lo que le otorga el sentido universal a nuestra máxima casa de estudios. Mediante el diálogo, el respeto, la tolerancia, la pasión docente y el debate académico, es posible conocer el amplio espectro del pensamiento de la humanidad, siempre dando luces a los pasajes más diversos de nuestra historia. Ayer recibimos al profesor Javier en el auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional, y toda esta semana visitará otras universidades públicas y privadas. Hoy, 9 de mayo de 2018, lo recibimos en la Facultad de Economía de la UNAM para continuar con la charla y debate académico de las ideas de la llamada Escuela Austriaca y de las ideas de Keynes que han marcado al mundo desde hace ya 88 años. Con su nuevo libro, Desenmascarando la mentira keynesiana, Keynes, Friedman y el triunfo de la escuela austriaca, el profesor Javier Milei da continuidad al debate histórico de la escuela austriaca y keynesiana sobre la teoría económica actual. Explica, debate y propone nuevas formas de pensar la economía. Nos habla sobre lo que era el pensamiento económico antes de la teoría general de Keynes. Expone por qué la teoría general de Keynes destruyó ese pensamiento económico y por qué ha sido tan aceptado Keynes entre gobiernos y entre políticos que recaudan, emiten, endeudan, gastan, controlan, regalan. Milei revisa la función consumo, el ahorro, la inversión, el multiplicador, la propensión a consumir, los precios, la tasa de interés, la intertemporalidad. Nos explica cómo y por qué de la revolución monetarista de Milton Friedman y plantea el retorno de los fundamentos microeconómicos como la restricción presupuestaria y la intertemporalidad. Retomar el tema del crecimiento endógeno desde la perspectiva austríaca. Nos explica a Harold Domar, a Solo Swan, a Cass Koopmans, a Ramsey, a Romer, a Schumpeter. Como lo afirma Diego Giacomini en las palabras que escribió preliminares a su libro, que lo tenemos allí afuera, y cito a Giacomini: hay tres Javier Milei: el Milei mediático, el Milei de las conferencias y el Milei teórico. Fin de la cita. Hoy les invito a conocer al profesor Javier Milei, que con la teoría general en la mano cita a Keynes, enseña a Keynes, debate a Keynes, destruye a Keynes y finalmente reclama vencer a Keynes. Por mi raza hablará el espíritu. Adelante, profesor Javier Milei, estás en tu casa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar deseo dar las gracias a la UNAM por permitirme el honor de estar exponiendo aquí y también deseo agradecerles a cada uno de ustedes para venir a escuchar, digamos, mi nuevo libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Está claro que con ese título no tengo una relación amigable con Keynes, por decirlo de alguna manera. Pero al margen de eso,
El libro consta de 4 partes. Concretamente, la primera parte es todo un análisis de lo que es el análisis pixeliano y lo que son sus herederos, que son la escuela sueca, la escuela de Cambridge, Inglaterra, y lo que es la escuela austríaca. Y una vez que uno tiene en claro cómo funcionaba ese marco analítico, desde mi punto de vista es clave para entender la obra de Keynes. A diferencia de lo que dicen muchos autores, que la teoría general es un libro que está mal escrito, desde mi punto de vista el libro está formidablemente escrito. Es más, es raro que alguien considere que Keynes escribía mal, porque Keynes hacía un culto de escribir bien. Digo, las obras completas de Keynes, a veces no las leí completas, porque son 30 tomos. O sea, lo loco es que hay gente que cree que lo leyó completo y no leyó los 30 tomos. O sea, es decir, yo tengo claro, digo, qué es lo que no he leído de Keynes. Y lo que hay que comprender cuando uno lee la teoría general es, siempre es bueno leer a Keynes, pero por lo menos habiendo leído un par de biografías de Keynes, para entender la personalidad de Keynes, porque el libro está escrito en línea a lo que era la personalidad de Keynes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Keynes era una persona, digamos, de una inteligencia fuera de lo normal, no era una persona común y corriente, o sea, era un tipo de una inteligencia superlativa. Él era estadístico, digamos, su libro sobre probabilidad, digamos, fue una contribución muy importante. Pero bueno, estábamos hablando de un personaje menor. Ahora el tema es que era tremendamente perverso, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante para comprender la lógica de la teoría general su forma de ser. Y yo creo que lo que mejor lo pinta es una anécdota de Churchill, que dice que él estaba aburridísimo de los economistas, básicamente porque si se juntaba con 2 economistas se iba con 2 opiniones distintas. Salvo que estuviera Keynes, Keynes se iba con 3. Porque básicamente Keynes decía, bueno, esto puede ser así, o puede ser totalmente opuesto. Es como que le diga, bueno, mañana o es de noche o es de día. Okay. O sea, una cosa así bastante polar, digamos, o sea, en su forma de presentar las cosas. Y la teoría general está escrita en ese formato. Entonces, y yo creo que parte del problema de los keynesianos, o sea, es que muchas veces se quedaron con el formato extremo. Y otra cosa que también me parece interesante es, o sea, hay una cita de Hazlitt que es para mí totalmente atinada a lo que es la obra de Keynes. Dice, miren, todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. Entonces, una vez que uno comprende cómo funcionaba el marco analítico previo a la teoría general, va a comprender de qué se trata la teoría general y que en el fondo la teoría general es una obra maestra, pero es una obra maestra del mal. Y concretamente la teoría general termina siendo un panfleto dedicado a políticos ladrones, corruptos y o mesiánicos. O sea, es un libro verdaderamente monstruoso. Entonces, pero si no sabemos cómo funcionaban las cosas antes, si no, es imposible entender el cambio que generó Keynes. Una vez que uno comprende esto, también comprende que la obra de Friedman es una obra espejo de la de Keynes, donde básicamente lo que hace es rebatir cada uno de los postulados de Keynes. Y eso es muy interesante, o sea, de hecho yo creo que Friedman le resulta tan fácil ganar el debate entre lo que son los keynesianos y los monetaristas, básicamente porque los keynesianos están muy abajo de lo que era Keynes. O sea, digo, Keynes era sustancialmente más inteligente de lo que fue el debate entre keynesianos neoclásicos y los monetaristas. Una vez que uno cierra esto, ok, quedan las puertas abiertas de qué pasó después de ese debate, y básicamente
ese debate derivó en recuperar los microfundamentos y recuperar la intertemporalidad, y en el fondo se volvió a la teoría austríaca. Casi que les podría decir, a riesgo de ser insultado por algún austríaco, digo que la teoría de los ciclos reales, o sea, la idea del business cycle es como si fueran los austríacos pero con matemática, pero bueno, eso sería una discusión todavía mucho más larga. Hecha esta introducción, lo que voy a hacer es ir a cada una de las partes. Voy a tratar de no ser muy pesado, pero sí lo que voy a hacer es tomar citas textuales de Keynes. Es decir, que las cosas que yo digo no es que las digo porque se me antojaron a mí, sino porque están acá. Yo no ando con mi libro en la mano, pero sí ando con la teoría general. Ya que, digamos, o sea, si alguien cree que no dice eso, lo vamos y lo buscamos en el libro. Porque sinceramente cuando uno lee las cosas que escribió Keynes, es verdaderamente tremendo. Entonces, ¿cómo funcionaba el mundo pre-Keynes? Tal como había señalado antes, o sea, en el mundo pre-Keynes estaba dominado por los esquemas ahorro-inversión en el formato Bixel. El formato Bixel era un formato donde ustedes tienen un formato en el cual a ustedes les podría resultar muy asimilable a lo que estudian en un curso, digamos, de microeconomía, donde en un sistema de equilibrio general, donde las funciones de exceso de demanda dependen de todos los precios de la economía, ya sea de los bienes y de los actores, por la construcción de un sistema de equilibrio general. El resultado es que el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, eso no es ni más ni menos que la tasa de interés. Y para que estuvieran arbitrados, digamos, todos deberían después en equilibrio tener más o menos, digo, esa misma relación, para que justamente la tasa natural de interés, o lo que se llama la tasa de interés bixeliana, es un mecanismo de coordinación intertemporal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tiene las características de un sistema típico balraciano, donde ustedes pueden pensar los distintos, así como en microeconomía y miran el bien X1 y el bien X2, podrían decir que el bien X1 es el bien X en el momento 1 y el bien X2 es el mismo bien X pero en el momento 2. Y esto es muy interesante porque cuando ustedes comprenden de esta lógica, la tasa de interés ahora es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, y la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. De ahí que cuando la tasa de interés sube, ¿sí?, significa que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros relativamente, y por ende ustedes tienen incentivo a trasladar consumo desde el presente al futuro. De ahí que cuando ustedes grafican la función de ahorro en términos de tasa de interés real, cuando sube la tasa de interés real va a aumentar el ahorro. ¿Por qué? Porque básicamente está mostrando que ustedes van a consumir más a futuro porque justamente los bienes futuros se hicieron relativamente más baratos. Por otra parte, cuando uno mira la relación entre la tasa de interés y la inversión, uno ve que cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Significa que básicamente los precios futuros son más altos que los bienes presentes, por decirlo de alguna manera, y que ustedes tienen incentivos de pasar producción del presente al futuro, y eso es la inversión. Por ende, la interacción entre ahorro e inversión lo que hace es determinar la tasa de interés. Pero, entonces, ¿cuál es el punto central? El punto central es que en el mercado de bienes se determina la tasa de interés real. Y la tasa de interés real no es ni más ni menos que un precio relativo, ¿sí?, de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Este tema no es menor porque esas funciones que surgen de un sistema de equilibrio general tienen esta propiedad de que son homogéneas de grado cero. Es decir, si yo cambiara, supongamos, duplico todos los precios de la economía simultáneamente, en realidad los precios relativos no cambian y el sistema queda inalterado. Eso es un tema muy importante. A este sistema donde en el mercado de bienes se determinaba la tasa de interés, en el mercado de dinero, ¿sí?, uno, digamos, entiende que Bixel en algún sentido es un heredero de Hume también, porque pensaba en términos de teoría cuantitativa.
¿sí? Entonces, donde en el mercado de dinero lo que se hace es determinarse el poder adquisitivo del dinero, que básicamente es el inverso del nivel de precios, y de ahí que cuando ustedes la cantidad de dinero aumenta por encima de la demanda del mismo, cae el poder adquisitivo del dinero, es decir, van a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. De ahí también la naturaleza monetaria de la inflación, y que claramente la responsabilidad de la inflación va a tener que ver con aquel que se encarga de emitir dinero en la economía, es decir, el Banco Central. En este esquema, digamos, cuando ustedes tenían una tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, se generaba un exceso de oferta de bienes. Sí. Es decir, que la contracara es un exceso de demanda de dinero, es decir, que los precios bajaban. Y cuando ustedes tenían una tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio, tenían un exceso de demanda de bienes y por ende un exceso de oferta de dinero y por ende el poder adquisitivo del dinero caía, es decir, los precios subían. Así funcionaba ese marco analítico y de ahí salen básicamente tres escuelas. Por un lado está la escuela sueca. La escuela sueca lo que desarrolla es la teoría de los fondos prestables. Los otros estaban, digamos, preocupados, por decirlo de alguna manera, o ocupados en tratar de explicar el problema de la inflación y señalan que el problema de la inflación tenía que ver con los bancos, que tratando de tener una mayor participación de mercado bajaban la tasa de interés artificialmente y eso, digamos, o sea, generaba el exceso de oferta en el mercado de dinero que llevaba a la inflación. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes no pueden, o sea, hay un límite hasta donde ustedes pueden utilizar el multiplicador monetario para generar este tipo de problemas, con lo cual, o sea, en el fondo lo que van a estar haciendo es explicar cambios en el nivel de precios y eso además tiene un límite y no lo pueden hacer de modo permanente. Por otro lado, en el caso de lo que era Cambridge, Inglaterra, digamos, recordemos que había ganado, digamos, los aliados en la Primera Guerra Mundial y, digamos, Churchill decide volver al patrón oro, pero cuando decide volver al patrón oro decide fijar el tipo de cambio en la vieja paridad previa a la guerra. Pero durante la guerra había emitido y había generado suba de precios, con lo cual esa paridad ahora no tenía nada que ver con la que había previa a la guerra y esos precios estaban desacoplados. Esa situación lo que generó fue que en Inglaterra había una fuerte tensión derivada de que los precios iban a la baja y como no ajustaban suficientemente rápido, el punto es que generaba además desempleo y generaba mucha tensión social. Naturalmente ese era el problema que aquejaba a los ingleses. Y ahí es cuando Keynes, entre otros, desarrolla esta teoría basada en el mercado de bonos y donde están los especuladores que van vendidos sobre los bonos, entonces el precio de los bonos es muy bajo, por ende la tasa de interés es muy alta y eso genera un exceso de oferta en el mercado de bienes que como contrapartida tiene un exceso de demanda en el mercado de dinero que lleva a la deflación. Sin embargo, más allá de que conceptualmente estos esquemas analíticos pensados en estos términos funcionaban bien, tenían una inconsistencia grave. Y esto es lo que hace que la escuela austríaca quede posicionada como la escuela dominante en ese momento. Básicamente con la publicación de un libro de Ludwig von Mises que se llama La teoría del dinero y el crédito. Concretamente, todos estos análisis tenían el problema de lo que se llama la dicotomía inválida. La dicotomía inválida, digo, cuando uno lo estudia en un curso tradicional, estaba separado el lado real del lado monetario. Digamos, para quien quiera tomarlos en términos matemáticos, ese determinante solo tenía diagonal principal, ¿sí? Lo del otro era cero. Y en realidad eso derivaba de un problema de la formulación matemática. Concretamente, las funciones de exceso de demanda del lado real eran homogéneas de grado 0 y la teoría cuantitativa es homogénea de grado 1 en precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes duplicaran, parten de una situación de equilibrio y duplicaran todos los precios, eso significa que los precios relativos en el lado real no cambian. Por lo tanto, el equilibrio en el lado real permanece constante. Y por ley de Barra sabemos que si n menos un mercado están en equilibrio, el restante también lo está. Sin embargo, al ser homogénea de grado 1, la función de exceso de demanda
ahora me voy a encontrar con un exceso de demanda positivo, lo cual es una inconsistencia y no tiene sentido, porque viola la ley de Barra, que no es ni más ni menos que la restricción presupuestaria agregada. Ese problema es arreglado por Mises, básicamente metiendo el dinero en la función de utilidad, y que obviamente, digamos, la utilidad marginal del dinero es decreciente, y asociado a ello, cuando ustedes tienen una mayor cantidad de unidades monetarias, eso se traduce en que van a comprar más de otros bienes y por ende el poder adquisitivo del dinero tiene que caer. Con lo cual el problema queda resuelto, pero ahí aparece ya una discrepancia con lo que venía pasando, porque ahora el dinero deja de ser neutral. ¿Por qué? Porque si supongamos que por algún momento, digamos, viniera alguien y repartiera sumas de dinero a todos, pero iguales a cada uno de nosotros, o sea, idénticamente iguales. La valoración subjetiva que nosotros tenemos de esas unidades monetarias no son las mismas. Por ende, nuestras decisiones de consumo a lo largo del tiempo van a ser alteradas. Por ende, el ahorro será alterado y eso, digamos, terminará impactando sobre el financiamiento para la inversión y por ende va a estar modificando la estructura real. O sea que ahora el dinero no es neutral. Y si además lo pensamos a la Hume Cantillon, donde justamente el dinero entra por algún lado, no cae así para todos iguales, evidentemente además voy a estar generando redistribución del ingreso entre los agentes, porque aquellos que reciban primero el dinero van a estar ganando respecto a los que lo reciben últimos, que son los que en el fondo, digamos, son perjudicados porque se la pasaron comprando, digamos, con precios de hoy, pero estaban recibiendo ingresos con precios de ayer. Y ese libro además tiene otra contribución que tiene que ver con la teoría del ciclo, ¿sí?, que se conoce como boom and bust, básicamente cuando un banco central artificialmente controlaba la tasa de interés y la ubicaba por debajo del nivel de equilibrio, que dicho sea de paso, no existe forma que un banco central pueda fijar correctamente la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para fijar correctamente la tasa de interés, el Banco Central tendría que conocer la función de utilidad de todos los agentes de la economía, debería conocer la utilidad marginal que tiene cada uno de los agentes de la economía respecto a los bienes presentes, lo mismo respecto a los bienes futuros, respecto también, digamos, de conocer la tasa de preferencia intertemporal. Y una vez que puede mapear todo eso, lo va a tener que mapear con la tasa de interés, pero esa tasa de interés, digamos, va a tener que equilibrarse con ¿qué? Con el valor del producto marginal del capital neto de las amortizaciones en una economía que además tiene bienes heterogéneos. Es decir, yo creo que no, o sea, eso no lo puede hacer ni Copperfield ni nadie, digamos, y cualquiera que crea que puede determinar esa tasa, digamos, es por lo menos muy arrogante, por decirlo de alguna manera. Por eso de ahí la discusión entre los neo-keynesianos y los neomonetaristas respecto al Free Equation Model, ¿sí? Es que, bueno, los bancos centrales tocan la tasa de interés, pero siempre están mirando con un ojo del mercado para no hacer estupideces. Pero digo, eso es parte de otra discusión. Y esas son las dos contribuciones que hace Mises, y después está todo lo que es el debate entre Hayek y Keynes sobre el tratado sobre el dinero, porque es muy importante también comprender cuál era el problema que estaba en la cabeza de Keynes. Esto de que estaba el exceso de oferta de bienes y que eso derivaba en exceso de oferta de trabajo y que eso podía generar desempleo. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que proponía Keynes? Bueno, mira, si la tasa de interés está por encima del nivel de equilibrio, mandate a una aventura gastadora, dale rosca de consumo, tal que se contraiga el ahorro hasta el momento en el cual encuentra la tasa que está vigente en el mercado. Ahora, el problema es que cuando ustedes hacen eso y van a modificar el patrón de ahorro, lo que van a estar modificando es la estructura de producción. De ahí, digamos, que Hayek lo tortura con sus famosos triángulos, porque le dice, lo que vos vas a estar haciendo es sesgar la inversión hacia lo que tiene que ver los bienes de consumo y vas a penalizar los de inversión y por ende vas a penalizar el crecimiento. Y además, cuando los agentes se den cuenta que estaban equivocados, se den cuenta que estaban equivocados, se va a mover de vuelta a ese parámetro y obviamente, digamos, cuando quieras intervenir vas a hacer otro desastre porque vas a tener que romper la estructura de producción que generaste en un momento para generar una nueva, lo cual es una locura y digamos, un malgaste de recursos tremendo, donde en el fondo la economía destruye capital a lo loco y a la larga termina siendo más pobre porque la productividad de los trabajadores va a ser menor.
Básicamente esa vendría a ser la idea del debate. Sin embargo, cuando el debate ya estaba bastante avanzado, en un momento Keynes le dice, yo no sé, está muy bueno leer el intercambio epistolar entre ellos, que es verdaderamente brillante. Está en un libro que se llama Los errores de Cambridge, y está todo el debate entre Keynes y Cayo. Y dice, no sé qué hago discutiendo esto, porque a mí ya no me interesa discutir esto. Y efectivamente, digo, a Keynes ya no le interesaba discutir eso, y evidentemente lo que va a hacer es romper con todo el formato de la estructura analítica vigente, que, puesto de otra manera, era un modelo de características intertemporales, donde en el mercado de bienes se determinaba la tasa de interés, es decir, el precio relativo de los bienes presentes y los bienes futuros, y en el mercado monetario se determinaba el poder adquisitivo del dinero. Refuerzo esto porque la obra de Keynes justamente lo que hace es ir rompiendo cada una de esas partes y crea una nueva forma de hacer el análisis económico. Está mal. Entonces vamos a ver por qué está mal. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta, digo que el libro tiene un perfil totalitario. Es decir, Keynes tenía un perfil totalitario. Keynes, de hecho, cuando él vuelve de Rusia, en 1925 escribe un conjunto de 3 ensayos, hay uno que se llama Sobre la Unión Soviética, y él lo que dice es que el sistema implementado en Rusia es el correcto. El problema es que fue aplicado con la típica violencia de los judíos, por lo cual además era antisemita. Pero, al margen de eso, digo, que algunos de sus biógrafos lo toman bueno, como un desliz. Y el problema es que Keynes estaba lleno de esos deslices. Entonces, pero él, por ejemplo, es bien claro en la edición en alemán del libro, o sea, en el prefacio él escribe lo siguiente: no obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida del laissez-faire. O sea, no es que él, digamos, o sea, le quiso mentir a alguien, él no mintió, él fue directo en esto, o sea, él tenía una pasión así por el control, obvio, porque era parte de la corporación política y él quería ser el que tuviera la sartén por el mango. Entonces, teniendo en claro que, digamos, o sea, él escribe un libro para sistemas totalitarios, él era un admirador de Hitler, él era un admirador de Mussolini, o sea, estaba fascinado con lo que lo había pasado en Rusia, con lo cual, veamos ahora sobre la generalidad de su teoría. Él en el capítulo 1 arranca y dice la teoría general, ¿no? O sea, a ver, digo, ¿qué dice? En un momento